Uno de los temas más importantes para trabajar en este examen es el tema de la segunda ley de Newton. Muy probablemente, casi seguro, es que van a preguntar un problema sobre calcular la fuerza o la masa o la aceleración, y debido al tiempo del examen es considerable que te van a preguntar el cálculo de la fuerza a partir de la masa y la aceleración. Esta página que vemos aquí, que dice es.wikihow.com, calcular la fuerza, es una wiki, es una manera de que alguien editó, alguien subió temas. Este tema es el de la segunda ley, y otras personas pueden ir modificando. Eso es la característica de las wiki. Entonces, esto está basado en otra guía, una guía de estudio en línea, pero que es en inglés. Aquí abajito, después de todos los temas, los problemas, hay unas referencias de dónde se basaron para hacer esto. Entonces está aquí otras páginas como Physics Classroom, Library ThinkQuest. Son referencias en las que se basaron para hacer esta página. Entonces también aquí abajo vienen otras relacionadas. Por ejemplo, esto ya es de química, el cálculo de los gramos por mol. Y esta de la segunda ley es otro problema de segunda ley y de análisis de fuerzas. Y eso también son conversiones de escalas termométricas. Entonces, particularmente hoy vamos a ver nosotros lo que contiene esta página de internet. Espero que sea de utilidad. Trabajemos con este tema y espero y quede más clara la explicación. Vamos a iniciar con lo que dice cómo calcular la fuerza. Dice: la fuerza es el empuje o tirón necesario que se ejerce sobre un objeto para que se mueva o para acelerarlo. La segunda ley del movimiento de Newton describe cómo la fuerza está relacionada con la masa y la aceleración, y esta relación se utiliza para calcular la fuerza. En general, cuanto mayor es la masa del objeto, mayor será la fuerza necesaria para moverlo. Esto está basado en la segunda ley. Entonces, aquí viene un ejemplo donde te ponen primeramente el método y aquí abajito viene el problema. El problema dice: número 1, multiplica la masa por la aceleración. La fuerza requerida para mover un objeto de masa m con una aceleración se expresa en la fórmula F igual a m por a. Entonces la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Esto ya lo sabíamos. Esto en sí es la ecuación de la segunda ley del movimiento o segunda ley de Newton. Me ponen fuerza entre paréntesis F igual a m, que es de masa, por a de aceleración. Esta es la fórmula con la que se trabaja la segunda ley del movimiento. Dice aquí abajo pues las unidades. La fuerza, no olvides que se mide en newtons, la masa se mide en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Dice el ejemplo, el problema de ejemplo: convierte los números a los valores estándar internacionales. La unidad de masa en el sistema internacional de unidades es el kilogramo y la unidad de la aceleración es el metro por segundo al cuadrado. Entonces, cuando la masa y la aceleración están expresadas en sus valores estándar, obtendremos la fuerza en su valor estándar también, el cual es n newtons. Por ejemplo, si la masa del objeto dado es de 3 libras, debes convertir esas libras a kilogramos, o sea que 3 libras en realidad equivalen a 1.36 kilogramos, así que la masa del objeto es de 1.36 kilogramos. Es decir que aquí, por ejemplo, nos expresan la coma decimal, pero la coma decimal se utiliza en otro sistema, que es el sistema técnico inglés, y también en Europa, aún utilizando el sistema internacional, utilizan la coma decimal, pero México en particular, en vez de coma decimal, usa punto decimal, así que no se vayan a confundir en ese aspecto.
Aquí me ponen una imagen donde pone que la masa es diferente. Este símbolo que está aquí, que es el igual con una diagonal, significa diferente al peso. Esto ya lo habíamos explicado en la clase, en el repaso para el examen de evaluación intermedia, que la masa y el peso no son lo mismo, son cuestiones diferentes. Para poder calcular el peso estamos obligados a aplicar la segunda ley de Newton. Peso es igual a masa por aceleración. Entonces es muy similar a resolver problemas también del cálculo del peso. En este caso ahorita estamos viendo particularmente el cálculo de la fuerza. Entonces dice aquí la fórmula: masa en kilogramos es igual a peso en newtons entre 9.8. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo yo tengo 10 newtons de fuerza y los deseo convertir a masa, pues sería convertir el peso a masa, calcular la masa a partir del peso. Entonces si yo tengo un objeto que pesa 10 newtons y quiero saber a cuánto equivale su masa, pues sería el resultado de que yo divida 10 newtons entre 9.8. 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es la unidad de la gravedad. La gravedad, no olvidemos que es una aceleración. Entonces, si yo divido 10 entre 9.8, si tú utilizas tu calculadora, que es indispensable para el examen, pues sería dividir 10 entre 9.8 igual a 1.02 kilogramos. Dice 3. Ten en cuenta que el peso y la masa significan cosas diferentes en la física. Si el peso de un objeto es dado en newtons, entonces divídelo entre 9.8 para obtener la masa equivalente. Por ejemplo, un peso de 10 newtons equivale a 10 entre 9.8 igual a 1.02 kilogramos. Aquí pues cometieron un error, les faltó el punto decimal. Dice el método 2, dice usar la fórmula. Aquí ya no vamos a calcular el peso en sí, sino que estamos aplicando ahora un problema. Creo que aquí abajo me lo describen. Dice: encuentra la fuerza necesaria para acelerar un auto de 1000 kilogramos, de 1000 kilogramos, porque ellos están utilizando la escritura como en el sistema inglés, a 5 metros por segundo al cuadrado. Dice, número 1, pues es asegurarse de que todos tus valores estén en el sistema estándar de unidades, o sea, que estén en el sistema internacional de unidades para poder aplicar las fórmulas. Fíjense cómo ellos, a pesar de haber sacado de páginas en inglés, se obligaron a convertir al sistema internacional. El sistema estándar es el internacional, es donde se puede entender todo mundo cómo puedes resolver un problema de física. Esa ventaja llevamos nosotros, que nuestras medidas cotidianas son del sistema estándar. Entonces dice, debes de multiplicar tu valor de aceleración por 5 metros por segundo al cuadrado. O sea que si yo multiplico la masa por la aceleración, yo obtengo el valor de la fuerza. Entonces el problema, como dato, yo sé que la masa es de 1000 kilogramos, la aceleración es de 5 metros por segundo al cuadrado. Entonces te pide calcular la fuerza. ¿Cuál será la fuerza? Pues sería aplicar la fórmula de F igual a M por A. Masa 1000 por aceleración 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto es 1000 por 5? 5000 newtons. La fuerza, recuerden, a como lo dice la anterior diapositiva, la fuerza se mide en newtons, la masa en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Bueno, continuando con el siguiente problema. Dice, te dan otro problema donde tienes que calcular la fuerza, pero te dan el problema en libras. Entonces dice así el problema: calcula la fuerza necesaria para acelerar un vagón de 8 libras que se mueve a 7 metros por segundo al cuadrado. Primero convierte todas las unidades al sistema estándar.
una libra es igual a 0.453 kilogramos. Así que debes de multiplicar ese valor por las 8 libras para determinar la masa. ¿Qué fue lo que hicieron en este primer paso? Pues hicieron una regla de 3. Aquí no se alcanza a visualizar bien la regla de 3, pero acuérdate que dijimos que las que son de la misma unidad quedan de un lado y las de la otra unidad quedan del otro lado. Entonces aquí se ve claramente una regla de 3. Aquí dicen, no, yo sé que yo tengo 8 libras, pero no conozco cuánto valen kilogramos. Entonces, una libra equivale a 0.453 kilogramos. Por lo tanto, si yo multiplico 8 libras por 0.453 y lo divido entre 1, pues me quedaría que la masa equivale a 3.62 kilogramos. Bueno, en este caso, aplicando la segunda ley de Newton, sería que multipliquemos esta masa, que fue 3.62 kilogramos, hay que multiplicarlo por la aceleración que lleva el camión. El camión lleva una aceleración de 7 metros por segundo al cuadrado. Entonces, 3.62 kilogramos por 7 metros por segundo al cuadrado son iguales a 25.34 newtons. Entonces, lo único que hicimos fue aplicar la fórmula de la segunda ley del movimiento como tal. 3.62 por 7 es igual a 25.34 newton. Dice, el siguiente problema, también te piden calcular la fuerza, pero te están dando un peso equivalente a 100 newtons. ¿Qué pasará si me dan el peso en newtons? Pues yo tengo que forzosamente convertir ese peso a masa, es decir, despejar la fórmula F igual a m por a y dejar sola la m para poder calcular la m. O sea que tendría que dividir fuerza entre aceleración. ¿Cuánto vale la fuerza? Pues lo que vale el peso, 100 newtons, entre 9.8. Por lo tanto, la masa es de 10.2 kilogramos. O sea que un peso de 100 newtons tiene forzosamente una masa de 10.2 kilogramos. Si yo los multiplico por 2.5, que es la aceleración que lleva el carro, me va a dar que la fuerza es igual a 25.5 newtons. ¿Cómo quedó entonces este problema 3? Dice, encuentra la magnitud de una fuerza que actúa sobre un carro que pesa 100 newtons y que está acelerando a 2.5 metros por segundo al cuadrado. Entonces me están dando el peso, pero yo en la fórmula de la segunda ley no puedo hablar en términos de peso, tengo que hablar en términos de masa. Para ello tengo que calcularla, que fue lo primero que hicimos la división de 100 newtons entre 9.8 y eso me permitió calcular la masa. Entonces, si yo ya obtuve la masa, pues lo único que resta es multiplicarlo por la aceleración que lleva el carro. Entonces, 10.2 kilogramos por 2.5 metros por segundo al cuadrado es igual a 25.5 newtons. Entonces, es todo referente a este video. Este video pues nos da esta herramienta, esta página de internet donde nos explican cómo aplicar la segunda ley del movimiento. Entonces, a continuación, el siguiente video será referente a calcular el peso. El peso sería exactamente lo mismo que aplicar la segunda ley de Newton. Es todo por hoy, esperemos que sea de ayuda para prepararse para el examen y esperen el siguiente video.